Vamos a enfocar nuestra atención en tres bendiciones del Padre. Lo primero que debemos recalcar y rumiar en nuestra mente y nuestros corazones es que la palabra bendición no es lo que nosotros solemos ver o creer. He oído personas decir: wow, me llegó una bendición tremenda en esta semana, para referirse a unos dólares que no estaban en el presupuesto. Oh, wow, qué bendición conocer a una joven. Qué bendición que conocí a un caballero. Y solemos llamar bendición a esas cosas. Pero la palabra bendición en la Biblia es la palabra griega eulogia, de donde viene el término elogio. Y en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso quiere decir que lo material no entra en el renglón de las bendiciones. Lo voy a decir para que usted se saque de por vida eso de su cabeza. Lo material no entra en el renglón de las bendiciones, porque la palabra bendición habla de elogio. Elogio. Y la palabra bien lo dice: bendecir, es decir, decir bien, hablar bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el Padre nos bendijo en Cristo con toda bendición. Es decir, se expresó de todas formas, de una manera multiforme, en los lugares celestiales en Cristo. Él se expresó de una manera que no hay palabras para explicar esas expresiones de elogio de nuestro Padre. Ahora bien, si a usted lo pusieran a escoger entre lo que el Padre dijo de usted o de ti y bienes materiales, ¿qué tú escogerías? No me responda rápido, hermano, porque nosotros somos muy dados a responder. Esa es una pregunta para que usted la evalúe, la analice dentro de usted. Si nos pusiesen a escoger entre lo que el Padre dijo de nosotros o de mí en Cristo, en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo, o
bienes materiales, entonces, ¿qué usted escogería? Porque ciertamente los bienes materiales los necesitamos para esta vida, pero eso no es lo que cuenta. Podemos estar bendecidos viviendo en escasez. Y podemos no tener cosas materiales y vivir bendecidos. Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra de esta mañana, aunque es breve, es una palabra de afirmación, de confirmación, no es una palabra de confrontación. Preste atención. Ahora bien, cuando somos afirmados, para mantener nuestra afirmación en el Señor, debemos ser confrontados. Pero últimamente hemos recibido mucha confrontación. Y ayer cuando estaba estudiando la palabra, así como en mi interior, es como si el Padre me dijera: yo quiero afirmar y confirmar la vida de mis hijos. Y la visitación de Él, o sea, Él siempre nos visita, pero como que hoy Él bailó demasiado aquí entre nosotros. Entonces eso confirma que Él nos quiere afirmar y confirmar. Amén. Entonces, de todas esas bendiciones hay tres. Él nos bendijo con toda bendición, pero hay tres que para mí esas tres son más que suficientes. O sea, si en las Escrituras me dice que me bendijo con esas tres bendiciones, ya, no necesito más. Aunque para que usted lo sepa, Él nos bendijo con toda bendición. Y no es que me va a bendecir, fue que me bendijo. Y no fue aquí en la tierra, fue en lugares celestiales. Entonces, estas tres de las que quiero hablar rápido así, son más que suficientes. La primera, en el versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es la primera. Es la primera. O sea, con esto, con la primera, podríamos decir que es suficiente. Nos escogió en Él. Diga conmigo: soy escogido. Oiga, preste atención a esto. La palabra escogido en el Nuevo Testamento es la palabra griega eklectos. Y esa palabra significa elegido. Diga, elegido. Pero no tiene que ver con selección. No tiene que ver con selección. O sea, Dios no tiene hijos selectos. Dios tiene escogidos. La selección es una cosa y la elección es otra.
aunque se parezcan mucho y tengan cierta relación, pero elegir y seleccionar son dos cosas diferentes. Por eso hay mucha gente que no han entendido el asunto de la elección y de la predestinación. No lo han entendido como Dios quiere que lo entiendan. Porque para ellos Dios los seleccionó. Y así como seleccionó personas para salvación, así también seleccionó personas para perdición. Y eso no encaja con la justicia de Dios. Porque ciertamente Él es soberano. Pero diga conmigo, también es justo. Amén. Entonces, en su soberanía, Él puede hacer lo que Él quiera. Puede hacer lo que Él quiera, pero escogernos a nosotros. Él lo hizo en Cristo. En Cristo. Oiga bien, fuera de Cristo no hay elección. Fuera de Cristo no hay eclectos. Esa escogencia es en Cristo. Y usted y yo fuimos escogidos en Él por su gracia. No fue por lo que usted hizo, ni por lo que haga, ni por lo que vaya a hacer. Fue que Él lo escogió en su gracia, en Cristo, en la eternidad. En Cristo ya usted estaba en el paquete, aleluya. En Cristo ya usted estaba en el grupo de los eclectos, de los escogidos, en Cristo. Óigame, y usted no había nacido todavía, y ya usted estaba escogido en Cristo. Eso no le confirma, hermano. Eso no le da confianza a usted. Óigame, eso me da confianza, pero también me da cierto temor. Porque la palabra de Dios me manda a andar como escogido de Dios. La palabra de Dios me manda a estar siempre en una actitud de agradecimiento por Él haberme escogido. Y no solamente de agradecimiento, sino en una actitud de respaldar eso, de responder a esa maravillosa acción en la eternidad por parte de nuestro Padre. Entonces, hay unos cuantos versos que yo los voy a leer así rápidamente para que ustedes vean la importancia de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 1, y los versículos del 26 al 29, dice así. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo insensato, lo que no tiene relevancia, podríamos decir en cuanto a sabiduría, humanamente hablando, se refiere, dice, a lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay cosas que los sabios de la tierra no entienden.
Por ejemplo, en estos días, no hace mucho, uno de los líderes a nivel mundial que tiene que ver con el, o sea, con todo lo que es la plataforma del virus, el antivirus, el coronavirus que ha estado arropando y que ha estado mutando de muchas maneras. El doctor Fauci, no sé si han oído mencionar al doctor Fauci, pero el doctor Fauci en una entrevista dijo algo que manifestó que siendo un sabio realmente era un necio. Y él decía que parece que el virus del SARS-CoV-2 parece como si tuviera cerebro, porque se ha estado mutando y ha estado cambiando, y cuando la ciencia ha tratado de ir para ya poderlo destruir, entonces muta de otra manera, entonces ya la medicación que sirve para este ya no sirve para lo otro, y como que se ha estado moviendo como si fuera algo inteligente. Pero ¿saben algo? Él no sabe, ni ellos, ninguno saben, que cuando Dios se mueve en la tierra y cuando Dios tiene planes de aplicar su justicia y de establecer juicio, Él envía a sus ángeles. Los ángeles de Dios hacen el trabajo que Él les manda hacer. Por ejemplo, si leemos los Salmos, nos vamos a encontrar con versos que dicen que los vientos huracanados son ángeles. Los vientos huracanados son ángeles. Y dice que los ángeles también se manifiestan como rayos, como tormenta, y también se manifiestan como pestilencia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue visitado para la muerte de los primogénitos, y el pueblo de Israel fue guardado de esto por la sangre, ¿quién fue que pasó? Dice que fue el ángel del Señor. Pero que también hay otros pasajes que hablan de un destructor. Y esta plaga, podríamos decir así, ha estado moviéndose por eso. Porque el Señor, en su sabiduría, usa a sus ángeles para establecer juicio en la tierra. Amén. Entonces, dice acá que a los necios del mundo Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Esas cosas ellos no las saben, pero tú y yo sí las sabemos y las entendemos. Por eso es que nosotros no nos podemos sorprender ante la avalancha de cosas que suceden en el mundo, porque nosotros sí lo entendemos, nosotros sí lo sabemos, porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Dice que lo débil del mundo Dios lo escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, dice, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que mi hermano, nunca se automenosprecie, nunca se piense la última pieza del desierto. No, entienda que usted en Dios es un eclectos, es un escogido, y eso te da una posición ante la creación. ¿Qué es lo que la creación está esperando?
esa manifestación, la manifestación de los escogidos, de los hijos de Dios. La naturaleza está esperando eso. La creación está esperando eso. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué Él nos escogió? Para salvación. Entiéndase, Él no nos salvó para escogernos, Él nos escogió para salvarnos, para salvación. Ahora, cuando se dice para, eso está hablando de una finalidad. Una finalidad. Esa salvación para la cual Él nos escogió lleva un proceso. Y no es una salvación, no es algo sencillo, tampoco es algo complicado, pero es un proceso. Y la salvación tiene que manifestarse en nosotros en 3 tiempos. Él nos salvó, nos salva y nos seguirá salvando. Por eso dice la palabra que no sabremos cómo escapar si descuidamos una salvación tan grande. La salvación es algo que mucha gente descuida. Y muchos escogidos descuidan también. Porque el hecho de que hayan sido escogidos no quiere decir que ya están del todo libres de que no pasen por situaciones difíciles, aún hasta de echar un poquito para atrás, y les voy a explicar por qué. En Mateo, el capítulo 24 y el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice, si fuere posible. El término si fuere posible da indicio de que hay un margen de posibilidad. Hay un margen de posibilidad de que aún tú, siendo escogido, seas engañado. ¿Me entendiste? Eso es lo que yo estoy explicando. Entonces, dice acá que lo que nosotros tenemos que hacer es dar gracias siempre a Él de que Él nos haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, diga conmigo, el ser escogido es una responsabilidad que me hace cuidar mi salvación. ¿Me entienden? O sea, como mucha gente lo han entendido, es que bueno, yo soy escogido, pues soy salvo. Soy escogido, soy salvo. Él me escogió para salvación. Y esa salvación tiene que ser dinamizada mediante la gracia que es por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por gracia ustedes son salvos. Por medio de la fe. Y esto no es cosa de ustedes para que se gloríen. Esto es un regalo de Dios. El regalo de Dios viene envuelto en un paquete que es su palabra, y en ella está la fe, que nosotros solamente tenemos que oírla, y esta fe viene por el oír, y ese oír también está en el paquete, lo produce la misma palabra, y cuando usted oye esa palabra viene impregnada de gracia a través de ese conducto que es la fe
entonces eso produce en usted y en mí, ¿qué? Salvación. Salvación. Entonces, en Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es su voluntad. Ese es su anhelo. Ese es su deseo. Eso es lo que Él quiere. Y recuerden que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, diga conmigo: fui escogido. Esa es la mejor bendición. Que Él me escogió antes de la fundación del mundo. Acuérdense que eso de escoger no es de que Él le vio a usted la cara bonita. Ay, que usted va a nacer de la familia de los Espaillá. Ah, pero mira, este viene de la familia de esa familia grande por ahí. Ese pertenece a los Vicini. Déjame escogerlo. No. Él nos escogió a nosotros porque primero Él nos conoció. Por favor, preste atención. Él nos conoció. Dice: a los que conoció, los predestinó. O sea, hay un proceso, ya yo lo he explicado con bastante claridad acá. De manera que lo más importante se envuelve en esa palabrita, eclepto, que significa escogido. Los escogidos de Dios. Si usted está seguro de que está en Cristo, usted puede decir: soy escogido. Como dice el cántico, soy escogido. Pero eso es el que está en Cristo. En el versículo 5 está la segunda, ya para ir finalizando. En el versículo 5 de Efesios capítulo 1 está la segunda bendición. Y preste atención porque esta bendición es sumamente importante. En el versículo 5 dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, siempre que ustedes lean Efesios capítulo 1, van a encontrar la clave de todas esas bendiciones. Y la clave se llama Cristo. O sea, es Yahshua, pero es Cristo, el Mesías. La clave es Jesucristo. Dice: Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces dice: para ser adoptados. Esa es la otra bendición. Todo el que está aquí ha sido adoptado por medio de Jesucristo. La adopción. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de adopción, se está refiriendo al acto oficial de un padre que otorga el estatus al hijo menor del hijo mayor. Esta es la adopción. Nosotros creemos o entendemos por la adopción llevar un extraño a la casa y darle prerrogativas, legalizarlo, ¿verdad? Y establecerlo como un hijo de la casa, ponerle apellido y todo ese tipo de cosas. La adopción aquí en el Nuevo Testamento no es eso. Es
que a nosotros, a los que nos escogió por habernos conocido, en su conocimiento, en su presciencia, sabía que nosotros íbamos a creer. Entonces Él nos escogió, pero también nos bendijo de esta manera, nos adoptó hijos suyos. Ya soy escogido, ahora soy un hijo y no un hijo cualquiera. Lo grande de esto es que Él nos da como hijos las prerrogativas que le pertenecen a Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado? A la derecha del Padre. ¿Dónde estamos nosotros sentados? A la derecha del Padre, con Cristo. Por lo tanto, cuando el Padre ve a Cristo, me ve a mí. Dígalo conmigo. Cuando el Padre ve a Cristo, me ve a mí. Óigame, eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque yo estoy también posicionalmente sentado a la derecha del Padre. Y la derecha del Padre es un lugar de autoridad. Diga al que está a su lado, tú no eres cualquier cosa. No, eso usted tiene que saberlo, hermano. Usted no es cualquier persona, usted es hijo. Diga conmigo, soy hijo. Y soy adoptado. Esa adopción nos habla de un posicionamiento donde las riquezas de Cristo pasan a ser mías también. ¿Ustedes entienden, hermano? Por eso la palabra de hoy es una palabra de esto, de afirmación, para que usted no ande como un mendigo por ahí, mendigando posición. Óigame, usted no tiene que mendigar posición. Tú estás posicionado en Dios. Y el que está posicionado en Dios, Dios mismo se encarga de posicionarlo donde quiera, en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Tu posición en Dios es lo que te va a hacer a ti manifestarte ante los demás. Hermano, nosotros tenemos, nosotros estamos viendo la serie de José de Egipto, allá en nuestra casa. Y nosotros viendo esto, realmente es como si se nos reviviera lo que ya leemos por la palabra. Pero observen que José fue vendido por sus hermanos. Fue a parar a la casa de Potifar, el general del ejército de egipcio. Y en la casa de Potifar, Dios estaba con José, de manera tal que cayó en gracia. Y Potifar le dijo, mira, aquí lo único que no te he permitido es tocar mi esposa. Pero aquí tú eres el dueño de todo. Tú manda aquí. Lo puso sobre sirvientes, sobre todo, sobre toda la casa. El diablo usó a la mujer de Potifar para hacerlo caer. Y él dijo, no voy a pecar contra Dios ni contra mi amo. Esto no lo voy a hacer. Y echó mano de su ropa y él tuvo que salir corriendo porque era que lo quería violar. Y José dice que Dios estaba siempre con José. Potifar, lleno de ira por escuchar la opinión de su esposa, que dijo, este hombre me quería violar, donde era ella que lo quería violar a él. El Potifar lo metió en la cárcel. Hermano, y desde que José cayó en la cárcel, cayó en gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. Y él dijo, mira, tú vas a ser jefe aquí. Coge, trabaja ahí. Óyeme, en gracia tal que Dios bendijo ese ambiente ahí, ese lugar. ¿Y a dónde lo llevó Dios? Al palacio de Faraón. Y en el palacio él recibió
una asignación, que ya eso estaba dado por el Padre. El Padre se lo había revelado a José de muchas maneras. Le había dicho, mira, tú vas a ser grande. Tus hermanos se van a postrar delante de ti. Se lo reveló en sueño y todo eso. ¿Y qué pasó con José? Pasó a ser entonces el número 2 en Egipto. Número 1 era el faraón. Y después de mí, tú eres el que va. Y ahí está, le dio el anillo, le puso su anillo. Y comenzó a pregonar por todas partes que él estaba como segundo allí. Oh, pero bueno, y todos aquellos que le hicieron daño. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? José no tuvo que mendigar nada de eso. José no tuvo que afanarse para alcanzar esos logros. Es que si tú estás posicionado en Dios y tú estás en Cristo, todas las cosas van a redundar para bien si realmente tú amas al Señor. Porque todo ayuda a bien es a los que aman a Dios. No agarre el versículo y lo parta por mitad, que hay gente que lo parten por mitad el versículo. Ah, no, todas las cosas me obran para bien. Y ya ahí lo deja ahí. No, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Porque si Dios te llamó con un propósito. Y si tú amas al Señor, donde quiera que tú vayas, ese propósito se va a verificar en ti. A los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no sé cuántos de ustedes se sienten felices con esa adopción. Él me adoptó. Y entonces ahora Él me ve de la misma manera que ve a Cristo. Y ahora resulta que ¿quién es el heredero? Cristo. Es el heredero de todo. Pero entonces dice, no, yo no lo voy a dejar ahí. Yo no voy a dejar a Emilio ahí. Yo no voy a dejar a Dani ahí, no. Yo lo voy a poner como coherederos. Un heredero y un coheredero tienen las mismas prerrogativas. ¿Qué es lo que es un co? La palabra, esa palabrita, esa preposición, co significa al lado de, no por encima ni por debajo. Preste atención, al lado de, compañero, al lado de. Entonces, Cristo es el heredero. ¿Qué es usted? Con Cristo. Coheredero con Cristo. Y si a Él le pertenecen todos los reinos de la tierra, diga conmigo, a mí me pertenecen. Lo que pasa es que Dios no quiere que usted esté viviendo como el matatán. Dios no quiere que usted esté viviendo como el que lo tiene todo. Ni tampoco que usted esté haciendo alarde de lo que tiene. Por eso yo no voy mucho con esto de los hijos de Dios que andan haciendo alarde de lo que tienen. Yo soy hijo de papá, yo soy esto, que yo cuánto, yo soy lo otro, lo tengo. No, espérate, agrégale en Cristo, porque fuera de Cristo no eres nadie. ¿Me entendiste? Fuera de Cristo no eres nadie, ni nada. Todo lo que somos, lo somos en Cristo. Y por la misericordia del Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, mis amados, qué bueno que fuimos adoptados. Qué bueno que fuimos adoptados. Y tercero, las 3 bendiciones. Estoy hablando de las 3 bendiciones, que esas 3 son más que suficientes. No necesitaría las otras, ¿sí? El que me la dio toda es porque sabe. Pero el que me bendijo con toda bendición es porque Él sabe. Pero estas 3, me conformaría con estas 3. Él me escogió. Gloria a Dios que Él me escogió. Soy eclepto, le pertenezco a Él. Él me adoptó, en otras palabras, me puso posición en su familia. Y la posición que tengo en su familia es hijo. Tengo un hermano mayor, pero soy hijo. Amén. Y ese es mi hermano mayor, es Cristo.
Entonces, en Romanos, el capítulo 8 y versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios aquí? Quiero ver manos levantadas de todos los que aman a Dios. Ok. ¿Cuánto aman su palabra? Porque es ahí que está el asunto. El que dice que ama a Dios y no ama su palabra, está hablando mentira. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces es muy fácil decir yo amo a Dios. ¿O ustedes creen que amar a Dios es decírselo? Miren, les voy a decir esto. ¿Ustedes creen que una novia o una esposa, en el caso vamos a poner una esposa, se sentirá bien? A las esposas les gusta que nosotros los esposos le digamos, te amo. ¿Verdad que sí? Ellas quieren oír eso. Yo te amo, te amo. Es una frase muy linda, ¿verdad? Y qué bueno. Pero más que decírselo, tenemos que mostrárselo, demostrárselo. Porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Tú no puedes entonces decirle te amo si la vive matando con cuchillito de palo, como decimos en Dominicana. Tú no puedes decirle te amo si para ti las cosas son más importantes que tu esposa. Tú no puedes decirle te amo. O sea, ¿me entienden el sentido? ¿Verdad que sí? Entonces lo mismo pasa con nuestro Señor. ¿Cómo yo le voy a decir a Él que lo amo? Cuando yo guardo sus mandamientos. Cuando yo guardo su palabra y cuando su palabra para mí es un deleite. Pero mis amados hermanos en Cristo, a quienes les hablo con tanto amor, ¿cuánto te deleita la palabra a ti? ¿Te deleita tanto que tú estás loco ya que termine esto para irme para mi casa? ¿Cuánto te deleita la palabra a ti? Y vivo haciendo énfasis en esto, hermano, porque nosotros estamos estudiando la palabra. Estamos estudiando la palabra. Pero solamente un grupito son los que fielmente, y son los mismos, se congregan virtualmente para oír la palabra. Ay, que yo no quiero salir en cámara. Ahí nada más salimos como 4 o 5 en cámara. Porque lo que nos interesa no es salir en cámara. Lo que nos interesa es estar bajo ese sonido. Porque hay un sonido. Y ese sonido trae salvación a mi vida. Y yo amo eso, yo amo oír su palabra, yo amo escuchar el sonido de su voz. Cuando yo oigo su voz, yo no oigo al hombre, yo oigo la voz de Él. Entonces eso tiene que manifestarse en amor. Ese es el verdadero amor. Así que no digas que amas al Señor si no amas su palabra. Te voy a decir eso muchas veces para que ames, para que te intereses por su palabra. Porque nos interesamos más en otras cosas que en su palabra. Perdónenme, mis amados, pero no damos indicio de que fuimos adoptados ni de que fuimos escogidos cuando no amamos su palabra. Entonces, ¿qué dice? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Diga conmigo, todas las cosas. No importa cómo vengan, sean buenas, sean difíciles, todas las cosas, como sea, te ayudan a bien. Es algo que tú viste como que vino desagradable a tu vida. Hay un bien de Dios para ti si tú lo amas en eso. Si José no va a la cárcel, en la cárcel él no conoce al panadero y al copero del rey. Él no escucha los sueños de ellos, ni se los interpreta.
y por lo tanto no llega al palacio del rey. Él llegó a la cárcel, porque en la cárcel Dios nos habla. Y cuando hablo de la cárcel no estoy hablando de 4 barrotes. Cualquier cosa puede ser una cárcel. Que tú dices, ay Dios mío, pero ¿cuándo yo voy a salir de esto? No, tranquilo, tú lo amas. Demuéstrale tu amor a Él, ámalo con todo tu corazón, que de una manera u otra de eso tú vas a salir hasta sin darte cuenta. Y ustedes saben una cosa, mis amados, que muchas veces nosotros somos mal agradecidos porque no nos damos cuenta cuando Él nos saca del hoyo. Y seguimos viviendo normal. Era un problema que me tenía hasta aquí. Y salimos del problema y no nos dimos cuenta y seguimos la vida normal. Por eso David se lo vivía diciendo siempre a su alma: no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas cosas hace Dios constantemente por ti? Día a día, comienza a numerarlas. Y cogiera un cuaderno y comenzara a escribir una por una las cosas que hacen el día por mí. Pero gloria a Dios, diga, soy adoptado. Y por último, en el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿a qué se refiere cuando dice con la cual? A su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Entonces diga conmigo, soy aceptado. Hay aceptación, hermano. Eso es lo más importante, es que Dios me aceptó. Duré tanto tiempo enamorado de una muchacha y me sacaba los pies y hasta se casó con otro. No me aceptó, pero Jesucristo me aceptó. Mis padres, yo nunca los vi desde chiquito, no crecí con ellos. No me aceptaron, tal vez me hallaron feo, pero Dios me aceptó. ¿Y cuántas veces eres rechazado? Es posible que en el mundo, en la vida, muchas veces seas rechazado, pero es para que tú te acuerdes que en Cristo fuiste aceptado. Y lo importante es que soy aceptado. ¿Cuántos son aceptados? Amén. Ahora, yo quiero que usted se recuerde, antes de irse para su casa, que como escogido de Dios, tres cosas van a pasar. Mateo, me lo da acá, por favor. Mateo 24, 22. Dice Mateo 24, 22. Y si aquellos días, refiriéndose a estos, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los eclectos, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Diga conmigo, Dios me ama tanto que va a acortar el tiempo para que yo no sufra mucho. Porque el sufrimiento es necesario. Tendremos que pasar por tribulación. Amén. ¿Cuántos saben aquí? Tenemos que pasar por tribulación, pero esas tribulaciones son necesarias. Pero por causa de nosotros, Dios acorta el tiempo. Aleluya. Qué bendición. Y el versículo 24, ¿qué dice? Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Diga conmigo, como escogido, debo vigilar el no ser engañado. Anda ahora mucho espíritu de error. Andan muchas cosas en las redes, andan muchas cosas sonando por ahí, andan muchos sonidos raros que se parecen al sonido de Dios, pero no es sonido de Dios. Son voces diabólicas para hacerte a ti caer. Así que recuerda esto:
muchos van a ser engañados. Y si fuere posible, aún escogidos van a caer en el gancho. Están cayendo ya en el gancho. Y el versículo 31, y aquí le invito a ponerse de pie. El versículo 31 dice algo de los escogidos también. ¿Cuántos están aquí? ¿No les gusta ese verso a ustedes? A mí me gusta. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus eclectos, a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Diga conmigo, ahí estoy yo. ¿Eso no le da gozo? Entonces, si usted es escogido, si usted es adoptado y es aceptado, viva como tal. Vístase como tal. Camine como tal. Hable como tal. Muévase como lo que usted es, un escogido de Dios. Amén.